Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo comienza su ministerio en Galilea después de las tentaciones, donde venció a Satanás. Este pasaje lo encontramos en Mateo 4, del 12 al 17, después de que Jesucristo venció las tentaciones de Satanás. Nos dice Mateo 4, del 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo comienza su ministerio, como nos dice en el versículo 12, hermanos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, solamente esperando que Juan estuviera preso. Jesucristo podía empezar su ministerio. Ahora aquí esto lo vemos después de las tentaciones de Jesucristo en el desierto. Nos manda a este pasaje donde Jesucristo empieza su ministerio en Galilea, pero un año antes Jesucristo hizo varias cosas, hermanos, que no nos los narra el Evangelio de Mateo, pero sí nos lo narra el Evangelio de Juan. Un año lo pasó antes de comenzar su ministerio en Galilea de los gentiles. Jesucristo, hermanos, estuvo un año con Juan el Bautista, cuando Juan lo vio y le dijo que era el Cordero de Dios, como nos dice Juan 1:29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Después del bautismo, Jesucristo pasó un año, hermanos, un año más, como nos lo explica el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al 4. En Juan 1, del 35 al 42, mismo Jesucristo ve y llama a dos discípulos antes de comenzar su ministerio. Dice en Juan 1, 35 al 42, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde morás? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En el capítulo 1, 43 al 45, ve a Natanael y a Felipe y dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Antes de Jesús ir a Galilea, ya había llamado a 4 discípulos, hermanos, a Andrés y a Pedro, su hermano Pedro, y aquí vemos a Felipe y a Natanael. Estos antes de ir a Galilea, fueron antes a Caná, a las bodas de Caná, donde hace su primer milagro nuestro Señor Jesucristo. En Juan 2, del 1 al 4, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí vemos el primer milagro que hace Jesucristo en Caná de Galilea, cuando ya tenía a 4 discípulos, antes de comenzar aún su ministerio en Galilea, hermanos. En el capítulo 2, 13 al 17 nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de mi casa me consume. Antes de comenzar su ministerio en Galilea, hermanos, tuvo que pasar por Jerusalén, fue a la fiesta y sacó a los cambistas del templo porque vendían ovejas y bueyes, y le dijo que la casa del Padre la habían convertido en un mercado, hermanos, antes de comenzar su ministerio. Después se topa a Nicodemo cuando lo fue a buscar aún en Jerusalén, y le dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo en Jerusalén, hermanos. En Juan 3, 22 al 24, todavía no vemos a Juan encarcelado, hermanos. Todavía no empieza el ministerio de Jesucristo en Galilea, porque Juan no había sido encarcelado, como nos dice Juan 3, 22 al 24. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Todavía Jesús no puede empezar su ministerio, porque Juan, hermanos, todavía no había sido encarcelado. Aquí vemos un año antes de que Jesucristo empiece su ministerio. Esto no nos lo narra ni el libro, ni el Evangelio de Mateo, ni el Evangelio de Lucas, pero aquí nos lo dice claramente el Evangelio de Juan. Un año antes de empezar su ministerio, Juan todavía no había sido encarcelado, y Jesucristo ya había elegido a 4 discípulos, ya había hecho los milagros de convertir el vino en Canaán, ya había ido a la fiesta a Jerusalén, y tenía aún, hermanos, que pasar por Samaria. En el capítulo 4 de Juan, dice aún Juan el Bautista, que no había sido encarcelado, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué? Porque todavía Jesucristo todavía no empezaba su ministerio hasta que Juan no fuera encarcelado, hermanos, para que se cumpliera la escritura. Pero antes de empezar su ministerio, Jesucristo, hermanos, tenía que pasar por Samaria, como dice el Evangelio de Juan 4, versículos del 1 al 4. Cuando pues
el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, hermanos. Aquí, de Judea, tenía que ir a Galilea, pero era necesario pasar, hermanos, por Samaria y presentarse con los samaritanos, con la mujer samaritana, y evangelizar a los samaritanos, hermanos. Como nos dice Juan 4:43 al 45, después de 2 días salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí vemos, ahora sí, a Jesucristo, hermanos. Ya después de haber salido y después de haber estado 2 días en Samaria con los samaritanos, volvió a Galilea para comenzar su ministerio, cuando Juan había sido encarcelado. No podía empezar su ministerio Jesucristo si Juan aún no fuera encarcelado y a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se había acercado. Este es en el contexto en el que vamos a estudiar, hermanos, este pasaje del Evangelio de Mateo. Mismo Lucas 4:14 al 15 nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos, hermanos. Aquí vemos el primer año que Jesucristo empieza a hacer milagros, hermanos, y fue a la fiesta a Jerusalén, y fue a predicarle a Nicodemo, y tenía que pasar por Samaria antes de comenzar su ministerio público cuando Juan fue encarcelado. Esto es lo que vamos a estudiar en este pasaje, hermanos, del Evangelio de Mateo. Este es el contexto antes de que Jesucristo comenzara su ministerio, y nos dice el versículo de 13 al 15 del pasaje que estamos estudiando: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí vemos cómo estaba profetizado que Jesucristo tenía que cumplir la escritura, hermanos, pasando por Galilea y exclusivamente en Capernaum, hermanos, a la ciudad marítima, donde realizó los más grandes milagros en la tierra de Capernaum, dejando a Nazaret, hermano, porque en Nazaret, en su ciudad, fue rechazado, hermanos. En su propia ciudad donde nació, fue rechazado. Por eso vino y habitó a Capernaum, donde la hizo su ciudad, porque ahí recibieron más milagros que Nazaret, porque no creyeron en su misma ciudad, como dice Lucas 4:16 al 24, donde fue rechazado en su propia tierra donde él nació. Lucas 4 del 16 al 24 nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo:
sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: del cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, hermanos. Aquí rechazaron a Jesucristo en su ciudad de nacimiento, y se fue a Capernaum, a Galilea, hermanos, para comenzar su ministerio y hacer los milagros después de que Juan había sido encarcelado. Jesucristo no podía comenzar su ministerio antes de que Juan, hermanos, no fuera encarcelado, y tenía que ser en Capernaum, hermanos, como estaba profetizado en Isaías, hermanos, rechazado en su tierra porque no hay profeta en su propia tierra, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso se fue a Capernaum, que la hizo su ciudad, donde se asentó por, por la mayor parte del tiempo. Aquí lo vamos a ver desde Mateo 4 hasta Mateo al capítulo 19. Jesucristo desarrolla todo su ministerio en Capernaum, en Galilea, hermanos, en Galilea de los gentiles, porque los gentiles lo aceptaron, y en Nazaret fue rechazado. Aún los samaritanos lo aceptaron, y los galileos, Galilea de los gentiles, y específicamente más en la ciudad de Capernaum, como estaba profetizado que tenía que ser. Mismo Jesucristo, el Evangelio de Mateo nos dice que Capernaum la hizo como su ciudad, porque ahí lo acogieron todos los discípulos, hermanos, como dice Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ahí en la ciudad marítima, en Capernaum, hermanos, donde hizo más discípulos, donde ahí escogió a sus 12 apóstoles, y comenzó su ministerio después de que Juan fue encarcelado en Capernaum, hermanos. La hizo su ciudad. Ahí fue donde pasó la mayor parte de su tiempo, y donde más milagros hizo, y donde más gente creyó en él. En Juan 7, del 40 al 42, dice que había disensión entre la gente, y dice el Evangelio de Juan: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunas decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Aquí vemos cómo Jesucristo ya lo consideraban un Galileo, igual a sus discípulos, a los apóstoles, los llamaron Galileos, porque eran de Galilea de los gentiles, en Capernaum, hermanos. En Juan 7, 50 al 52, Nicodemo defiende a Jesucristo cuando lo querían juzgar, y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Jesucristo ya era considerado un Galileo, hermanos, porque se asentó en, en Galilea, hermanos, y específicamente en Capernaum fue donde se desarrolló su mayor milagros en el Evangelio, hermanos. En Mateo 11, 23 al 24, aún dice Jesucristo al mismo Capernaum, donde desarrolló la mayor parte de su ministerio, les dice que los iba a juzgar por su incredulidad, por tantos milagros que hizo, y la incredulidad aún de no creer en él, hermanos. En Mateo 11, 23 al 24 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
la mayor parte de sus ministerios y de sus milagros, hermanos. Lo desarrolló en la ciudad de Capernaum, pero aún así había gente que lo rechazó como su Salvador y como su Mesías, su incredulidad, hermanos. En Mateo 16, 21 al 23, Jesucristo anuncia su muerte y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, tomándolo Pedro aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesucristo tenía que dejar Galilea, tenía que dejar la región de los gentiles para ir a padecer a Jerusalén y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo 19, del 1 al 2, hasta aquí llega el ministerio de Jesucristo en Galilea y nos dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Aquí Jesucristo se despide de Galilea, hermanos, y se va a Judea y de ahí se iba a pasar a Jerusalén a terminar su ministerio, hermanos, a ser crucificado en una cruz y resucitar al tercer día. Hasta el capítulo 19 de Mateo dura su ministerio en Galilea, hermanos. Desde el capítulo 4 de Mateo hasta el 19 dura el ministerio de Jesucristo en Galilea de los gentiles para pasar a Judea, al otro lado del Jordán, y posteriormente ir a ser crucificado a Jerusalén, hermanos. En Mateo 28, 16 al 20, Jesucristo mismo cuando resucitó les dijo que volvieran a Galilea porque allá se iba a encontrar con ellos y allá en Galilea precisamente ahí les da la gran comisión, hermanos. Y dice Mateo 28, 16 al 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después de la resurrección, Jesucristo volvió a Galilea, hermanos, ahí donde desarrolló la mayor parte de su ministerio, a Galilea de los gentiles, para dar la gran comisión para que fueran a ser discípulos a todas las naciones, hermanos. Ahí los mandó, ahí se encontró con ellos nuevamente en Galilea de los gentiles, porque en Jerusalén lo rechazaron, lo mataron y lo crucificaron en una cruz. Aquí empieza su ministerio y aquí, una vez resucitado, se encuentra con los discípulos en Galilea de los gentiles, como él les había ordenado, hermanos, en Galilea. En el versículo 16 del Mateo 4, siguiendo con nuestro comentario, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, hermanos. Aquí vemos que Jesucristo iba a traer luz a esta región de Galilea que estaba en sombra de muertes y que les iba a traer la luz del Evangelio, mismo Jesucristo, la luz del mundo, para que se cumpliese la profecía de Isaías 9, del 1 al 2, que dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en sombra de tierra de muerte,
luz les resplandeció. Aquí vemos cumplida la profecía de Isaías, hermanos, en Galilea de los gentiles, porque la profecía era llevar el evangelio a todas las naciones, hermanos, llevar luz a toda la gente que está en sombra de muerte, y el mensaje del evangelio que nos saca de la luz, nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz. También se cumple esta profecía en el nacimiento de Jesucristo. En Lucas 2, 27 al 32 dice, hablando de Simeón, cuando recibe esta profecía, y dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Jesucristo, hermanos, nos iba a traer esa luz a los gentiles, hermanos, porque su pueblo lo rechazó y esa luz iba a venir a los gentiles, hermanos, a los samaritanos, a los galileos, a Galilea de los gentiles y a usted y a mí, que no somos judíos de nacimiento, pero como gentiles recibimos esa luz del evangelio que nos saca de la muerte en tinieblas del pecado para traer su luz admirable en Jesucristo y en el evangelio. En Isaías 42, del 6 al 7 también profetizó, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí vemos otra profecía que Jesucristo, el Mesías, tenía que venir para dar luz a las naciones, hermanos, a los gentiles. Esta profecía, cuando Juan el Bautista, que estaba encarcelado, manda a preguntar a sus discípulos, a Jesucristo, si él era el Mesías, le cita esta profecía a Jesucristo y dice en Mateo 11, del 2 al 6, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aquí Jesucristo le está diciendo a Juan que se está cumpliendo la profecía de Isaías, que iba a pregonar el evangelio, a sanar a los leprosos, a los sordos y resucitar a los muertos, hermanos, para que se cumpliese la profecía de Isaías. También Isaías 49, del 49:8 nos dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí vemos, hermanos, que el Mesías tenía que ser luz, hermanos, a las naciones, traer salvación hasta lo último de la tierra, lo mismo que Jesucristo encargó en la gran comisión, hermanos, a todas las naciones llevar este evangelio, traer la luz a las naciones, hermanos. Esa es la tarea de usted y mía. Por eso es lo que estamos llevando en estos estudios. En Isaías 60, del 1 al 3, también profetizó y nos dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento, hablando de Jesucristo que iba a traer luz a las naciones, hermanos, a todas las naciones, no nada más a Jerusalén, porque ahí fue rechazado,
sino a todas las naciones. En Malaquías 4 del 1 al 2 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí vemos otra profecía donde Jesucristo iba a nacer como luz, como el sol de justicia, hermanos. Por eso Juan 8:12 nos dice de Jesucristo que era la luz del mundo, diciendo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo, hermanos, es la luz del mundo, la luz a todas las naciones, hermanos, para que se cumpliese la profecía que Dios le había dado a Abraham, que sus simientes serían benditas en él. Todas las familias de la tierra, hermanos, todas las naciones, iba a llegar esa luz, hablando de Jesucristo como el Mesías y de la simiente de Abraham, para bendecir a todas las familias de la tierra, hermanos. En 2 Corintios 4, del 1 al 6, Satanás quiere reprender esa luz, hermanos, del Evangelio. Y dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hermanos. Satanás no quiere, hermanos, que resplandezca esta luz del Evangelio, hermanos. Por eso ciega con el entendimiento a los incrédulos, hermanos, para que no les resplandezca esta luz del Evangelio y aún sigan muertos en sus delitos y pecados, hermanos. En Mateo 13, del 18 al 20, Satanás trata de ahogar la palabra de Dios ofreciéndoles las riquezas, como nos lo explica en la parábola del sembrador, y nos dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así, Satanás engaña, hermanos, y quita esa palabra que fue sembrada en el hombre y la ahoga, hermanos. ¿Por qué? Porque les ofrece las riquezas de este mundo. Por eso Satanás no quiere, hermanos, que nos resplandezca la luz del Evangelio. Por eso ofrece las riquezas de este mundo. Y ahí es donde la gente tropieza, haciendo el amor a las riquezas más que a Dios. Dice la Escritura que nadie puede tener dos amos, hermanos. O amas a Dios o amas las riquezas del mundo que ofrece Satanás. Así se las ofreció a Jesucristo en la tercera tentación en Mateo 4 del 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré
si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque el Dios, Satanás, tiene el poder para ofrecer todas las riquezas y todos los reinos, hermanos, con tal de que te arrodilles delante de Él y dejes de adorar al único y soberano Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a Dios el Padre, hermanos. No podemos tener a dos señores, no podemos amar a Dios y a las riquezas de este mundo. Tenemos que escoger a uno de los dos, y Satanás es donde nos puede sacar cuando llega la palabra y es sembrada y es cortada, hermanos. Cuando te ofrece la riqueza, ya es donde el hombre se puede desviar y irse tras las riquezas terrenales en vez de las riquezas celestiales que nos ofrece nuestro Dios soberano. Juan 1 del 1 al 12 nos presenta a Jesucristo como la luz, hermanos, como la luz que iba a venir. Juan 1 del 1 al 12 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí Juan lo presenta desde el primer capítulo, en sus primeros versículos, a Jesucristo como la luz que iba a alumbrar a todo el mundo, hermanos. En Juan 3:16 al 21, después de que habló con Nicodemo, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, hermanos. ¿Por qué aborrecen la luz? Porque aún viven en su pecado, hermanos. Aman más las tinieblas que la luz. Por eso hacen obras malas. Y el que ama la luz viene a Jesucristo y empieza a hacer las obras de Dios, porque esa es la condenación, hermanos, porque rechazan la luz del Evangelio y siguen muertos en sus delitos y pecados. Por eso ahí viene la condenación al hombre, hermanos, y al mundo, por rechazar esa luz, ese Hijo amado. Por eso Dios amó tanto a este mundo que envió a su Hijo, hermanos, a morir en una cruz para todo, para que nadie se pierda, hermanos. Pero el que lo rechaza, lamentablemente ahí es condenado, como nos dice la palabra de Dios, porque no ha creído, hermanos, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta, hermanos, es la condenación, que Dios envió la luz al mundo, a su Hijo, a morir en una cruz, y el hombre lo rechaza por sus obras malas, hermanos, por seguir viviendo en el pecado, cegado por Satanás. Esa es la condenación a este mundo, hermanos, cuando Dios, con todo el amor, mandó a su Hijo a morir en una cruz. En Proverbios 2, del 10 al 13 nos dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará,
te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. El hombre anda en esos caminos, hermanos, tenebrosos, en tinieblas. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la luz. Proverbios 4, 18 al 19 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, pero ahí andan todavía en oscuridad. Y el camino de los justos, hermanos, cuando seguimos a Jesucristo, la luz del mundo, nuestro camino es como la aurora, hermanos, que va en aumento día tras día en la perfección, andando y siguiendo a nuestro pastor a la luz del mundo, a Jesucristo, hermanos. En primera de Pedro 2:9 nos dice a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, hermanos. Nosotros allá andábamos en tinieblas, en sombra de muerte, y Dios nos sacó y nos trajo a la luz admirable del Evangelio, hermanos, a la salvación. Salmos 27:1, hablando de Dios, nos dice el rey David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dios, hermanos, es nuestra luz y nuestra salvación, hermanos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, hermanos, a traernos el Evangelio de nuestra salvación. En Apocalipsis 22, del 1 al 5, nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos, hablando de la nueva Jerusalén, ahí, hermanos, en la vida eterna, la nueva Jerusalén, ahí donde morará la iglesia, ahí donde Jesucristo prometió, voy a preparar lugar para vosotros a la morada eterna, hermanos. Eso es lo que estamos esperando, esa ciudad donde ya no habrá necesidad de luz, hermanos, donde nos va a alumbrar Dios mismo, hermanos, nos iluminará con su Espíritu Santo, hermanos. Esa es la ciudad que esperamos. El versículo 17 de Mateo 4 nos dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que predicó Jesucristo, hermanos. Ese es el mensaje que predicó Juan el Bautista, el mismo. En Mateo 3, del 1 al 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese, hermanos, es el mensaje del Evangelio y no podemos modificarlo, hermanos, y no podemos cambiarlo. Ese es el mensaje del Evangelio, arrepentirse de esa vana manera de vivir, salir de las tinieblas y venir a la luz, a seguir a Jesucristo y aceptarnos como nuestro Señor y su Salvador. Ese es el mensaje que, que nos da Mateo de 3, del 8 al 9, hermanos. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo
que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tenemos que hacer frutos, hermanos, dignos de arrepentimiento para ver que nuestra fe está viva y no muerta, hermanos. Tienen que ver frutos de arrepentimiento. El fruto del Espíritu se tiene que mostrar en nosotros que ya estamos arrepentidos y mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio, arrepentirse. Ese es el mensaje que predicó Pedro en Pentecostés, llamando al arrepentimiento, hermanos. En Hechos 2, 36 al 38, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar, hermanos. Arrepentirse y llevar al discípulo a bautizarse, hermanos, para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo, hermanos. Ese es el mensaje del Evangelio, a un arrepentimiento genuino, hermanos, y que vengan esos frutos dignos de arrepentimiento, dejar esas tinieblas, ese pecado y venir a la luz del mundo, a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hermanos. Hermanos, ese es el mensaje del Evangelio y ese es el mensaje de condenación para aquel que rechace la luz del mundo, hermanos, para aquel que rechace al Hijo de Dios que lo mandó con todo amor, hermano, lo mandó a Jesucristo, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo y hermanos, es para salvación a todo aquel que cree o es condenación para el que lo rechaza. No hay de dos caminos. O se acepta a Jesucristo para salvación o se rechaza para condenación. O aceptan el Evangelio o siguen en su pecado muertos en sus delitos y pecados. Eso, hermanos, es el Evangelio, la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo y Él es el que nos trae la salvación y es el que nos está preparando esa morada en los cielos, hermanos, en la Nueva Jerusalén, donde Dios va a ser nuestra luz por toda la eternidad. Qué gran bendición, hermanos, es entender las cosas, el Evangelio en su idioma original, hermanos, y cómo lo rechaza el mundo y cómo a nosotros, hermanos, se nos ha descubierto ese velo y aceptamos el Evangelio y venimos a la luz del mundo, hermanos. Por eso lo seguimos invitando a nuestras clases de hebreo y de griego bíblico, hermanos, para seguir llevando ese mensaje de salvación a todas las naciones, ese mensaje de salvación a todos. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.